Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso acerca del National Electric Code, del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas, en su artículo 210. Esta será la continuación. En el video pasado, si ustedes recuerdan, en el artículo 200 les mostramos la identificación y uso de los conductores conectados a tierra. Posteriormente, en el artículo 210 hablamos de los circuitos derivados o de rama. Y en esta ocasión vamos a continuar con este tema. En este video vas a aprender básicamente dónde y cómo instalar tus tomacorrientes, tus outlets, tus contactos. Entonces va a ser de mucha utilidad. Espero que les guste este video. Miren, entonces, continuando con el artículo 210, vamos a leer las secciones y algunas de estas secciones, las que consideremos más importantes, más difíciles de entender, se las vamos a tratar de explicar. Si ustedes no entienden algo de lo que estamos tratando de explicar, no se preocupen. El código de alguna manera es repetitivo y trata de enforzar el conocimiento conforme vamos avanzando en su lectura, ¿verdad? Entonces, también quiero hacer notar que esta es mi interpretación del código. Propiamente todo lo que ustedes ven escrito en la pantalla, yo lo traduje y lo escribí yo mismo. Entonces, puede que no sea exactamente a como ustedes lo van a encontrar, vamos a decir originalmente. El código está escrito en inglés y esta es una traducción aproximada. Entonces, lo mejor es siempre tener la fuente original, ¿verdad? Es bastante extenso, entonces lo que yo trato de hacer es tratar de condensar un poco los artículos, las secciones y las explicaciones para que sea entendible por la mayoría de ustedes, ¿verdad? Yo sé que algunas personas van a entenderlo de una manera muy fácil y algunas otras van a tener algún problemita, ¿verdad? Pero no se preocupen, como les digo, poco a poco se les irán aclarando sus dudas. Entonces, miren, continuando con el artículo 210, este artículo es bastante extenso, pero muy útil para nosotros los electricistas. En su parte, en su sección 210.13, nos habla de la protección de equipos por medio de los GFCI para equipos que tienen una capacidad nominal de 1000 amperes o más, instalados en sistemas eléctricos conectados en estrella, sólidamente puestos a tierra de más de 150 volts con respecto a tierra, pero que no excedan los 1000 volts de fase a fase. Estos deberán estar provistos de protección contra falla a tierra. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo, la sección 210.13. Como les digo, si no queda entendido en este momento, no se preocupen. Vendrán más explicaciones al respecto. En este caso, estos equipos es un poco difícil que la mayoría de ustedes se los encuentren porque son con capacidad nominal de 1000 amperes o más. Son equipos bastante grandes. Simplemente ténganlo en cuenta, ¿ok? En su sección 210.17, el código nos establece que las habitaciones y suites de huéspedes en las siguientes ocupaciones que cuenten con provisiones permanentes para cocinar deben tener circuitos derivados instalados para cumplir con las siguientes reglas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son o dónde encontramos este tipo de ubicaciones? En hoteles, moteles, también en instalaciones de vivienda para
personas de edad avanzada. A eso se refiere con con esta parte, ¿verdad? Con esta nota. Entonces, continuando con la sección 210.18, clasificación. Los tamaños normales reconocidos para las protecciones serán de 10, 15, 20, 30, 40 y 50 amperes. Estas son las protecciones que ustedes van a encontrar normalmente en las tiendas. Recuerden, estamos hablando de protecciones GFCI, protección de falla a tierra. Existen tamaños más grandes, pero tienen ciertas limitaciones con respecto a su uso y al tipo de carga, ¿ok? Entonces, estos son los tamaños comerciales más utilizados. Sección 210.19, conductores y su mínima capacidad de corriente. Miren, los conductores de circuitos derivados o de rama que no superen los 1000 volts, que es normalmente con lo que nosotros trabajamos, o los 1500 volts de corriente continua, deberán tener un tamaño de acuerdo con lo siguiente. Los conductores de circuitos derivados deben tener una ampacidad no menor que la mayor de las siguientes y cumplir con los siguientes requisitos en las terminaciones de nuestros equipos. 1. Cuando un circuito derivado suministre cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, aquí quiero hacer un paréntesis. Tenemos que recordar estos términos, cargas continuas y cargas no continuas. Se van a estar repitiendo constantemente a través de todo el curso, no nada más en este artículo o en esta sección o en este capítulo. Lo van a seguir escuchando. Entonces, revisen las definiciones que les dimos hace un par de videos y ahí les muestro qué son las cargas continuas y no continuas. No es tan difícil de entender. El tamaño mínimo del conductor del circuito derivado debe tener una ampacidad no menor que la carga no continua más el 125% de la carga continua. Nota, para las condiciones restantes, al menos tiene que tener la capacidad de la protección de la carga que se va a servir. Es lógico, ¿verdad? Entonces, esto sería una consideración mínima. Al menos tiene que tener la capacidad de la protección de la carga que se va a servir. En la siguiente sección, sección 210.20, vamos a hablar de la protección contra sobrecorriente. Los conductores y equipos de circuitos derivados para circuitos que no superen los 1000 volts de corriente alterna o los 1500 volts de corriente continua deberán estar protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente que tengan una clasificación o configuración que cumpla con lo siguiente. Miren, ¿qué tipos de protección tenemos? Tenemos el tipo de protección normal, que es la protección termomagnética. Aquí en este artículo estamos hablando mucho en el artículo 210 de la protección GFCI, que es protección contra falla a tierra. Y también, hablamos mucho de la protección de falla de arco, cuando nos falla el aislamiento, básicamente en los conductores, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar hablando aquí en este artículo, en el artículo 210 de protecciones. Entonces, miren, en sus incisos, tiene que cumplir con lo siguiente: cargas continuas y no continuas. Cuando un circuito derivado suministre cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas,
La clasificación del dispositivo de sobrecorriente no debe ser menor que la carga no continua más el 125% de la carga continua. Otra vez volvemos a tocar este tema. 100% de la carga no continua y se le suma el 125% de la carga continua. Eso es para calcular su protección. Ahora, en la sección 210.21, los outlets, los tomacorriente, los contactos. Aquí se puede decir que empieza ya lo que más nos interesa. Los dispositivos de salida deben tener un amperaje nominal que no sea menor que la carga que se va a servir. Es lógico, ¿verdad? Ah, si vamos a instalar un contacto, al menos tiene que tener la capacidad de soportar la carga que se va a instalar en ese contacto. Más adelante, conforme avancemos en estas secciones de nuestro artículo 210, lo vuelven a explicar. Aquí en su inciso B, nos, en su inciso B nos dice que un outlet único en un circuito derivado individual, solo contacto instalado en un circuito de rama, deberá tener un amperaje nominal no menor que el del circuito de rama. Es lo mismo. Simplemente ahora nos están hablando del circuito de rama. ¿Ok? Primero nos hablaban de la carga, ahora nos habla del cableado, del circuito. ¿Ok? Entonces, tiene que tener la capacidad no menor que la de los cables también. Entonces, a eso se refiere en este caso. El contacto debe tener la capacidad no menor que los cables de este circuito de rama. A eso se refieren. Entonces, se parece mucho a como lo explican, pero tiene ciertas diferencias. Espero que me entiendan en esta ocasión. Si no, como les digo, no se preocupen, lo seguiremos explicando, se repite de diferentes maneras a través de este capítulo. 210.22, cargas admisibles para los circuitos derivados individuales. Se permitirá que un circuito derivado individual suministre cualquier carga para la cual esté clasificado, pero en ningún caso la carga deberá exceder la clasificación de amperes del circuito ramal. Otra vez, nos lo vuelven a explicar ahora con amperes. En este caso, ya dejamos un poco el dispositivo y nos habla del circuito de rama. En ningún caso deberá exceder la clasificación de amperes. ¿Ok? Entonces, los conductores deberán estar calculados para no exceder la clasificación o el rango de amperes normal en ese circuito. Entonces, es otra manera también de explicarnos esta situación con respecto a los dispositivos, los cables y las protecciones. 210.23, sección 210.23 del artículo 210 del capítulo 2. Cargas admisibles en los circuitos derivados de salidas múltiples. En ningún caso la carga deberá exceder el amperaje nominal del circuito derivado. Volvemos a lo mismo. Nunca debe ser mayor que la capacidad nominal de nuestro circuito. ¿Ok? La carga no debe ser mayor. Un circuito derivado que alimente dos o más salidas o contactos debe alimentar solo las cargas especificadas de acuerdo con su tamaño. Claro, no pueden ser las cargas demasiado grandes para la capacidad de nuestro circuito. Ahora,
Sección 210.25. Como les dije, este artículo es bastante largo, tiene bastantes secciones. No se desesperen y vamos a ver qué tan lejos llegamos hoy. Circuitos derivados en edificios con más de una ocupación. Entonces, miren, en sus incisos nos dice que los circuitos ramales de unidades de vivienda, los circuitos derivados en cada unidad de vivienda, deben suministrar solo cargas dentro de esa unidad de vivienda o cargas asociadas solo con esa unidad de vivienda. Es decir, que si tenemos unidades de vivienda juntas, los circuitos que salgan de algún panel en cada unidad de vivienda no se deben de mezclar con la siguiente unidad de vivienda. Es lógico, ¿verdad? Tenemos que mantener los circuitos separados. Cada unidad de vivienda debe tener sus propios circuitos. Ahora, para los circuitos ramales de áreas comunes, los circuitos ramales instalados para iluminación, alarmas, señales, comunicaciones o cualquier otro propósito para áreas públicas o comunes de una vivienda para dos familias, que sean multifamiliares o bifamiliares, una vivienda multifamiliar o un edificio de múltiples ocupaciones no deben de ser alimentados por equipos que abastezcan a una unidad de vivienda individual o espacio de los inquilinos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que si tenemos un sistema de viviendas en donde haya dos, tres o más unidades de vivienda en una misma área, las áreas comunes no se pueden alimentar desde los paneles que se originan en cada unidad de vivienda. Deben de tener un suministro para áreas comunes, un panel para áreas comunes. A eso se refiere en este inciso, ¿verdad? Circuitos ramales de áreas comunes. Es lo que nosotros conocemos como el house panel, ¿ok? El panel que suministra la corriente, la energía para las áreas comunes. Espero que no se hayan confundido con este inciso. Es muy importante al momento de hacer nuestros servicios, nuestros troubleshootings. Necesitamos saber esto. Las áreas comunes no se alimentan de los paneles que están instalados adentro de las viviendas, para cada vivienda. No. Hay un servicio, hay un panel que es específico para alimentar las áreas comunes. Espero que ahora sí esté esto entendido. Es muy importante. De hecho, nos hace ganar dinero en nuestros servicios eléctricos, ¿verdad? Contactos de salida, sección 210.50. Las salidas deben instalarte como se especifican a continuación. Entonces, esto va a ser muy importante que le pongamos atención. Miren, ¿cuáles son las disposiciones generales? En cada cocina, sala, comedor, sala de estar, salón, biblioteca, cuarto de estudio, cuarto para solearse. Estos son los que se conocen como sunrooms aquí. Dormitorios, salas de recreo, habitaciones o áreas similar de las unidades de vivienda. Se instalarán tomacorrientes de acuerdo con las disposiciones generales especificadas abajo. Recuerden, este video, el objetivo específico es saber dónde vamos a instalar los tomacorrientes, ¿ok? Los contactos. Básicamente, aquí en las disposiciones generales nos está diciendo dónde tenemos que tener este tipo de contactos, de outlets, ¿ok? De tomacorrientes. Básicamente, cualquier espacio tiene que tenerlos, pero aquí te lo especifican uno por uno. Entonces, es muy importante que lo entendamos. Ahora,
más adelante, conforme vayamos avanzando, nos van a dar las condiciones, los lugares, las medidas, todo lo que necesitamos para saber dónde va, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos. Miren, en la sección 210.52, subsección A, subsección 1, nos da el espaciado. En su inciso 1 nos vienen las condiciones para el espaciado. Siempre nos hacen esta pregunta, por eso les mencioné al principio, vamos a tratar de contestar este tipo de preguntas que hemos tenido anteriormente en otros videos que ya hemos hecho. En este caso, nos dan las distancias, como ven ustedes aquí. Los contactos deben instalarse de manera que ningún punto medido horizontalmente a lo largo de la línea del piso de cualquier espacio de pared esté a más de 6 pies. También aquí tenemos las dos medidas en el sistema inglés y el sistema internacional, vamos a decir que son 1.8 metros. En este caso, las medidas, las unidades que nosotros usamos aquí en Estados Unidos, particularmente, bueno, nosotros estamos ubicados en California, usamos estas medidas del sistema inglés. Vienen siendo 6 pies. Quiere decir que ningún contacto medido desde la parte media debe tener más de 6 pies. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre contactos debe de ser de 12 pies. ¿Ok? Ustedes cuando hagan su layout al momento de querer instalar sus contactos en una construcción nueva o en una remodelación, sus contactos no deben de estar localizados a más de 12 pies. ¿Ok? Pueden estar colocados a menos de 12 pies, pero no a más. Esa es la distancia máxima entre contactos. ¿Por qué? Porque los cordones de nuestros aparatos que instalamos, de nuestras lámparas o lo que esté, ventiladores, lo que esté conectado a estos contactos, normalmente son de 6 pies. Entonces puede alcanzar a llegar a cualquiera de estos contactos si está ubicado en un punto medio. ¿Ok? Espero que se haya entendido esta parte. Es muy importante el espaciado. El espaciado de nuestros contactos en las habitaciones o en las áreas requeridas, que viene siendo básicamente cualquier espacio. Ahora, el espacio de la pared. ¿A qué definimos nosotros como espacio de pared? Bueno, cualquier espacio de más de 2 pies de ancho, incluido el espacio medido alrededor de las esquinas y que no esté interrumpido a lo largo de la línea del piso por puertas y aberturas similares, chimeneas, aparatos estacionarios, gabinetes fijos que no tengan encimeras o superficie de trabajo, nosotros lo vamos a considerar como un espacio de pared en el cual vamos a tener que instalar un contacto, ¿ok? Entonces, si mide más de 2 pies, si es un pedacito de pared que mide 2 pies, un muro o algo que mida más de 2 pies, tendremos que instalar un contacto en ese espacio. Los inspectores nos checan mucho esta, vamos a decir, esta recomendación aquí en esta regla en esta parte de nuestro código, ¿ok? Si es más de 2 pies, si esta pequeña pared tiene más de 2 pies de ancho, tiene que tener un contacto. Ahora, el espacio ocupado por paneles fijos en paredes, excluyendo paneles deslizantes. Si hay una pequeña construcción con un panel fijo que no se pueda mover o trasladar de un lugar a otro, también tiene que tener su contacto. El espacio que ofrecen los separadores de ambientes fijos, como los mostradores independientes de tipo barra o barandilla. Entonces, ahí también tendremos que tener contactos. Entonces, fíjense ustedes dónde tienen que ir nuestros contactos. Aquí, poco a poco,
les voy a estar explicando. Ahora, contactos de piso. Las salidas de contacto en o sobre los pisos no deben contarse como parte del número requerido de salidas de contactos a menos que estén ubicadas dentro de 18, quiere decir pulgadas. Aquí me equivoqué cuando escribí esto, de la pared. Entonces, miren, si ustedes encuentran contactos o se encuentran un contacto en el piso que está separada más de 18 pulgadas de la pared, no lo pueden contar como los contactos requeridos en sus paredes, ¿verdad? Es un contacto extra que está en el piso, pero no lo podemos contar dentro de los requerimientos de nuestras paredes, a menos que esté a menos de 18 pulgadas de la pared. ¿Qué es lo más común? Casi nunca instalamos contactos en el medio de un cuarto, vamos a decir, son contactos especiales. Ahora, en su inciso 4, los contactos en las barras de la cocina tampoco deberán de ser incluidos. Bueno, esos contactos son para uso de los aparatos de la cocina. No son contactos que podemos contar para nuestras paredes. Entonces hay que tener esto también en cuenta. Aparatos electrodomésticos. Salidas de contactos para cocina, despensa, desayunador, comedor, área similar de una vivienda. Tendrá que tener 2 o más circuitos derivados de 20 amperes para los aparatos electrodomésticos, los pequeños aparatos que nosotros normalmente utilizamos en las barras de nuestras cocinas, ¿verdad? Tendrán que ser dos contactos, 2 circuitos de 20 amperes. Esto sí lo checan los inspectores, entonces tienen que recordarlo. Es muy importante. Deberán dar servicio a todos los tomacorrientes de pared y piso cubiertos por la siguiente sección, todos los contactos en las barras cubiertas también por esta sección y tomacorrientes para equipos de refrigeración. Aquí lo vamos a empezar a explicar. Miren, contactos únicos. Esto de la sección 210.52, contactos únicos. Los 2 contactos para aparatos electrodomésticos de 20 amperes requeridos en las barras de nuestras cocinas deberán de no tener más contactos conectados a su circuito, es decir, van a ser contactos individuales, ¿verdad? Normalmente aquí lo que hacemos es conectamos los aparatos que consuman más energía. Por ejemplo, yo lo dejo puede ser para un microwave, puede ser para un tostador de pan, que vienen siendo los aparatos que consumen más energía, o los que más se usen, puede ser para la licuadora, por ejemplo. Entonces, este tipo de aparatos son los que yo normalmente recomiendo que se conecten a estos 2 circuitos que vienen siendo individuales, ¿verdad? Nada más tienen un outlet. Aquí como nota, yo a veces sí le agrego otro outlet, casi los inspectores no checan que sea 1 o 2. Yo no agrego más de 2, vamos a decir, ¿verdad? Pero en sí, el código nos exige que sea solamente un contacto individual en cada circuito, entonces de 20 amperes. Entonces, ténganlo en cuenta. En su inciso 3, requisitos para los contactos de cocina, para nuestros enchufes en la cocina. Esto es muy importante. De hecho, les recomiendo que vean nuestro video de cómo instalar los contactos, cómo hacer una cocina. Es un video que se ve mucho en nuestro canal. Los contactos instalados en una cocina para dar servicio a las superficies de las barras deben estar alimentados por no menos de 2 circuitos derivados de pequeños aparatos. Son los circuitos que ya mencionamos, ¿verdad? Los de 20 amperes que nada más tienen un contacto. Uno de los cuales o ambos también deben estar autorizados para suministrar tomacorrientes en la misma cocina y en otras habitaciones especificadas. Bueno, esta regla no la entiendo yo tan bien, tal vez por eso es que los inspectores no checan que sea un contacto
individual. Parece ser que aquí nos dan permiso de añadir otros contactos, ¿verdad? No había visto yo este inciso, pero bueno, es muy posible. Yo lo que hago es dejo estos dos contactos individuales solos y si necesito más circuitos, simplemente instalo más circuitos. Dos, tres o cuatro o más circuitos para una cocina. Para mí es muy importante que la instalación de la cocina tenga suficientes circuitos porque es donde más pasan el tiempo las amas de casa o los dueños de las casas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos el número necesario de circuitos en estas ubicaciones, vamos a decir. Ahora, en su sección 210.52, B1, se permitirán circuitos adicionales para pequeños electrodomésticos para suministrar tomacorrientes en la cocina y otras habitaciones especificadas. Ningún circuito derivado de electrodomésticos pequeños debe servir a más de una cocina. Entonces, todos los circuitos que corramos en nuestras cocinas tienen que quedar en esa cocina. No podemos extenderlos a otra cocina. En algunas casas pueden tener uno o más lugares en los que cocinen, ¿verdad? Entonces, no se pueden extender a más de una sola ubicación. Y aquí mismo nos permiten lo que yo les mencionaba, si ocupamos más circuitos, tenemos la libertad nosotros de proveer esos circuitos. Hay cocinas muy grandes en los cuales casi tienen un panel dedicado para esas cocinas. Entonces, no se limiten, esa es mi recomendación, en el número de circuitos que ustedes pueden proveer en las cocinas. ¿Ok? Para mí es un área muy importante de la casa y tiene que tener suficiente alimentación. Bueno, ahora vamos a hablar de las barras y las superficies de trabajo. Tenemos siempre muchas preguntas al respecto y de hecho, les quiero comentar que ha habido cambios, ¿verdad? Antes en las barras, en las superficies de trabajo, en las encimeras, como ustedes les quieran llamar, instalábamos forzosamente al menos un contacto, una salida, ¿verdad? Para conectar nuestros aparatos ahí. Ahora, en esta nueva edición del código del 2023, cambió eso un poquito. Lo que nos piden es, sí, podemos instalar en cualquier barra, superficie de trabajo, isla o península, podemos instalar un contacto, pero específicamente para o contactos, pero específicamente para las islas y penínsulas, ahora ya no es forzoso, ¿ok? Podemos dejar nada más las provisiones para instalar. Miren, vamos a ver, tal vez los confundí un poquito. Vamos a leerlo. En cocinas, despensas, desayunadores, comedores y áreas similares de unidades de vivienda se deben instalar tomacorrientes para mostradores y superficies de trabajo. Siempre y cuando sean de más de 12 pulgadas de ancho, ¿verdad? Si es menos de 12 pulgadas, no es requerido y simplemente instalaremos los contactos como si fuera una pared. No se considerarán como las salidas de contactos requeridas por 210.52a. A los efectos de esta sección, cuando se utilicen conjuntos de salida múltiples, cada 12 pulgadas, que contenga dos o más contactos instalados en longitudes individuales o continuas, se considerará como una salida de contacto. En nuestros tracks, ¿verdad? En estos tracks, en estos rieles donde tenemos muchas salidas. Cada 12 pulgadas se considerará como una salida. Espacios de pared.
La salida de los contactos deben instalarse de modo que ningún punto a lo largo de la línea de la pared esté a más de 24 pulgadas, medidos horizontalmente desde una salida de contactos en ese espacio. ¿A qué se refieren con esto? Miren, si tenemos una pared y ahí está una barra o superficie de trabajo, ninguna parte desde, vamos a decir, en medio de la localización de los contactos debe ser de más de 24 pulgadas. Es decir, que entre contacto y contacto en una barra o superficie de trabajo no debe de haber más de 4 pies. Esta medida es muy importante. Esto sí lo checan los inspectores. En sus barras o superficie de trabajo, la medida, la distancia entre contactos, en este caso GFCIs, o RFOLs, porque en las cocinas tenemos que tener las dos protecciones juntas, no debes de ser de más de 4 pies. Así como les dije o les comenté que en las paredes de, vamos a decir, de áreas normales no debe de ser de más de 12 pies la distancia entre contactos. Aquí en las cocinas, específicamente en las barras, la distancia entre contactos no debe de ser de más de 4 pies. Memoricen esto, es muy importante. Esto sí lo checan los inspectores. En este caso ya tomamos lo que les decía anteriormente también de la isla y la península. En este caso, es lo que les mencioné. Miren, ubicación de la salida del contacto. Las salidas de los contactos deben estar ubicadas en uno o más de los siguientes. Bueno, aquí todavía seguimos tocando el tema también de las encimeras, ¿verdad? De las barras. ¿Por qué? Porque hay contactos especiales que se pueden instalar específicamente encima del bar, ¿ok? Son este tipo de contactos que tienen una especie de resorte que bota y que están protegidos de alguna manera contra la entrada de agua. Un contacto regular, un GFCI regular o un AFCI regular, un contacto de estos que instalamos en este tipo de combinación que instalamos en las cocinas, no lo podemos instalar, decimos aquí facing up, ¿ok? Vamos a decir que esté volteando hacia arriba. Pero eso es para los contactos regulares. Existen este otro tipo de contactos que son específicamente diseñados para esta aplicación. Tienen un resorte y aparte están protegidos contra la entrada de líquidos. A mí no me gustan tanto, pero estos sí los podemos instalar. ¿Ok? Sobre o encima, pero no más de 20 pulgadas por encima de una encimera o superficie de trabajo. Bueno, en este caso se refiere a que si estamos instalando nuestros outlets en las barras, no podemos instalarlos a más de 20 pulgadas de altura de nuestra barra. Todavía no llegamos a este tipo de contactos que les estaba mencionando. En una barra, usando conjuntos de salida de contactos listados para uso de barras. Esto sí ya se refiere a este tipo de contactos que les mencioné, ¿verdad? Los que se pueden instalar en la barra, no en la pared. En una superficie de trabajo usando conjunto de salida de contactos listados para uso en superficies de trabajo. Básicamente es el mismo tipo que el inciso 2, ¿ok? Son listados para usarse en este tipo de superficies. No van en la pared, van en la barra. Como les dije anteriormente, a mí no me gustan mucho, pero en algunos lugares no los encontramos. Las salidas de contactos a las que no se pueda acceder fácilmente y que alimenten aparatos fijos en cocinas, garage, fregaderos,
como se cubre en la siguiente sección. Sección número 1. Aparatos que ocupen espacios asignados no se deben considerar como salidas obligatorias. Bueno, algunas veces hay algunos equipos que son instalados por sí solos, vamos a decir. Esos no son salidas obligatorias, no se cuentan, ¿ok? Son equipos especiales que tenemos nosotros en lugares, en cocinas, garajes, fregaderos, etcétera. Ahora, con respecto a los baños, recuerden, todo este tema es o cubre los lugares donde nosotros debemos de tener nuestros contactos. Por eso es tan extenso. El contacto o enchufe, tomacorriente, como ustedes lo conocen o lo conozcan, pues simplemente pienso que es el dispositivo que más se instala o que más instalamos nosotros los electricistas, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene tantas consideraciones. Miren, para los baños, se debe instalar al menos un tomacorriente en los baños dentro de 3 pies del borde exterior de cada lavabo. ¿Okay? Eso es forzoso, es requerido. La salida del contacto debe estar ubicada en una pared o división adyacente al fregadero o encimera del fregadero, ubicada en la encimera o instalada en el costado o frente del gabinete del fregadero. En ningún caso, el contacto se ubicará a más de 12 pulgadas por debajo de la parte superior del fregadero o encimera del fregadero. Entonces, pues siempre los colocamos en la parte de arriba, ¿verdad? Casi nunca los colocamos en la parte de abajo. Para exteriores, las salidas de contactos exteriores deben instalarse de acuerdo con con los siguientes requerimientos. En este caso, pues bueno, estamos viendo los requerimientos para las áreas exteriores de nuestras viviendas o edificios, ¿verdad? Y aquí nos lo explica, miren, para una vivienda unifamiliar y cada unidad de una vivienda bifamiliar, ya vimos estas definiciones anteriormente, que esté al nivel del suelo, se debe instalar al menos un tomacorriente fácilmente accesible desde el nivel del suelo y a no más de 6,5 pies por encima del nivel del suelo, en la parte de enfrente y en la parte de atrás de la casa. Entonces, si tenemos viviendas unifamiliares y bifamiliares, tenemos que tener al menos un contacto en la parte de enfrente y otro en la parte de atrás. Ese es el requerimiento, así, esa es la explicación. Para viviendas multifamiliares, vamos a ver qué es lo que nos piden. Para cada unidad de vivienda de una vivienda multifamiliar, cada una de las unidades, donde la unidad de vivienda esté ubicada al nivel del suelo y provista de entrada y salida exterior, al menos un tomacorriente de fácil acceso desde el nivel del suelo y no más de 6,5 pies, repiten esto, por encima del nivel del suelo, se instalará. Aquí solamente es un tomacorriente. En la otra situación es uno en la parte de enfrente y otro es en la parte de atrás. Si existe un patio trasero, yo les recomiendo que también lo instalen, ¿verdad? Son muy útiles. Entonces, a pesar de todo, para este tipo de viviendas multifamiliares, un solo contacto nos cubre con el requerimiento. Pero, como les dije anteriormente, si existe una parte de atrás en estas viviendas, un patio trasero, como ustedes lo conozcan, no sé, patio, azotehuela, yo les recomiendo que también instalen otro contacto. Es más, algunos inspectores también se los van a requerir, ¿ok? Balcones, terrazas y porches. Ahí también va un solo contacto. Ese es el requerimiento. Y aquí nos lo explican. Deben tener al menos una salida de tomacorriente accesible.
Entonces, con eso cumpliremos con este requerimiento para los balcones, terrazas y porches. Necesitamos instalar al menos un contacto, una salida. Área de lavandería. En las unidades de vivienda se debe instalar al menos una toma de corriente en las áreas designadas para la instalación de equipos de lavandería. Bueno, al menos uno, ¿ok? Si tienen más lavadoras o secadoras, bueno, a como se requiera, ¿verdad? Pero en sí el código, esto es lo mínimo, al menos un contacto. Es como las cocinas, ¿ok? Ah, al menos uno, pero según a como lo necesitemos, ¿ok? Con esto cubriríamos con el requerimiento, pero si necesitamos más, podemos instalar más. Sótanos, garajes, más otros accesorios. Para viviendas unifamiliares y bifamiliares y también multifamiliares se debe instalar al menos un tomacorriente en las áreas especificadas, que son estas. Entonces, es como lo de los patios, ¿verdad? Al menos un tomacorriente. Entonces, cualquier área, pues como regla general, al menos un tomacorriente. En los garajes, esto es muy importante. Recuerden, aquí estamos hablando de tomacorrientes. No estamos definiendo si van a ser GFCI o AFCI o tomacorriente regular, que ya casi no los instalamos. Ya, es más, cualquier tipo de tomacorriente ya tiene que ser del que está protegido con este plastiquito que tiene a las entradas de las navajas, vamos a decir, de los que son a prueba contra niños que quieren accesar las navajas. Antes había muchos accidentes y ahora usamos estos. En inglés les decimos child proof. Entonces ya tomacorrientes regulares, este será el más regular y después tendremos los GFCIs para algunas áreas, como en este caso los garajes, y los AFCIs para otras áreas específicas, los cuartos normales, ahorita lo vamos a tocar. Y la combinación, vamos a decir, la unión del GFCI con el AFCI, que viene siendo una protección especial, pero eso viene un poquito más adelante. Entonces, miren, aquí en los garages, ¿qué pasa? En cada garage adjunto y en cada garage separado con energía eléctrica se debe instalar al menos un tomacorriente. Otra vez, al menos uno. A no más de 5 pies y medio por encima del piso. También se tendrá que alimentar cada accesorio del edificio y un contacto para el sótano. Para espacios de estacionamiento separados de la vivienda que no tengan energía eléctrica, esto no será requerido. Algunas veces nos podemos estacionar a un lado de nuestra vivienda, en el driveway, como lo conocemos. Entonces, ahí no se requiere. Es importante que lo sepamos, ¿verdad? Sección 210.52 en su continuación. Como ven, son muchos incisos en donde se localizan los contactos, en los pasillos. ¿Cómo funcionan los pasillos? Los pasillos de 3 o más metros, de 10 pies o más de largo, deben tener al menos una salida de tomacorriente, al menos una, tal como se usa en esta subsección. La longitud del pasillo se considerará la longitud a lo largo de la línea central del pasillo sin pasar por una puerta. Cada vez que pasemos por una puerta, tenemos que volver a tomar esta medida, ¿ok? No más de 10 pies y luego instalar un outlet. Al menos uno por pasillo. Yo, en general, mi recomendación aquí es de que si son pasillos largos, pongan uno al principio, donde encuentren las puertas, y otro en el medio. Ok, vestíbulos. Los vestíbulos que no forman parte de un pasillo, de acuerdo con esta sección, y que tienen un área mayor a 60 pies cuadrados,
Deben tener contactos ubicados en cada espacio de pared de más de 3 pies de ancho. Las puertas, las ventanas laterales de las puertas que se extienden hasta el piso y las aberturas similares no se considerarán espacios de pared. Entonces, aquí se aplica la regla de los 12 pies. Yo la aplico de esa manera y nunca tengo problemas para las paredes de los vestíbulos, ¿ok? Un contacto a no más de 12 pies y si nos encontramos un pedazo de pared o espacio de pared de más de 3 pies, ahí también pongo otro contacto. Estos vestíbulos o estos cuartos deben de tener al menos 60 pies cuadrados. Eso es importante también que lo entendamos. Ahora, en su sección 210.60, habitaciones para huéspedes, suites para huéspedes, unidades de dormitorio y ocupaciones similares. Todas las habitaciones de huéspedes o suites de huéspedes en hoteles o moteles, dormitorios o unidades de dormitorio y ocupaciones similares deberán tener tomacorrientes instalados de acuerdo con las siguientes especificaciones. Inciso A. Las habitaciones o suites de huéspedes provistas de provisiones permanentes para cocinas o para cocinar deberán tener tomas de corriente instaladas de acuerdo con todas las reglas que aplicamos anteriormente para las cocinas, ¿ok? Los 4 pies de separación para cada, los dos circuitos para nuestros aparatos pequeños, etcétera. Entonces, lo tenemos que tratar como si fuera una cocina normal. A eso se refiere este inciso. Ubicación del tomacorriente. El número total de salidas de contactos no debe ser inferior al requerido en esta sección. Vamos a hablar al respecto. Se permitirá que estas salidas de contactos se ubiquen convenientemente para la disposición permanente de los muebles. Al menos 2 salidas de contactos deben de ser fácilmente accesibles. Cuando los contactos se instalen detrás de la cama, el contacto deberá ubicarse de manera que evite que la cama entre en contacto con cualquier enchufe de conexión que pueda estar instalado o el contacto deberá estar provisto de una protección adecuada. En este caso, estamos hablando de los cuartos de hoteles, ¿ok? De los dormitorios. Ah, o espacios donde duermen personas. Hay algunas excepciones, como ven ustedes aquí, tenemos cierta libertad en la manera de instalar nuestros contactos. En este caso nos dicen que depende de dónde esté el equipo de utilización, ahí podemos tener nuestros contactos. Entonces, las reglas de la instalación varían un poco. No es conforme a la distancia en la pared, sino conforme al equipo que vamos a utilizar en estos dormitorios. 210.62, aparador tipo ventana. Estos tipos de aparadores los encontramos en los shopping centers, en las tiendas de conveniencia, en muchos lugares comerciales, y tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Porque, bueno, hay aparadores muy grandes, chicos, de todos tamaños. Entonces, ¿cuáles son las reglas que debemos de seguir aquí? Deben instalarse al menos un tomacorriente monofásico de 15 o 20 amperes dentro de las 18 pulgadas de la parte superior de cada ventana de exhibición. Parte superior, ¿ok? Es importante. Ningún punto a lo largo de la parte superior de la ventana debe estar a más de 6 pies de la salida de un contacto. ¿Por qué? Porque vamos a decir, los letreros que cuelgan ahí en estos aparadores, en estas ventanas, normalmente los cordones son de 6 pies, entonces no quieren que ningún punto esté a más de 6 pies. Entonces, estos contactos van a cada 12 pies, ¿ok?
Equipo que requiere mantenimiento. Se debe instalar un tomacorriente. Bueno, esto es obvio, ¿verdad? Un aire acondicionado, por ejemplo, tenemos que instalar un contacto en su cercanía, alrededor de cualquier equipo que necesite mantenimiento, ¿ok? Dentro de 25 pies. ¿Por qué 25 pies? Bueno, porque supuestamente si vamos a dar mantenimiento debemos de traer una extensión. Con una extensión de 25 pies alcanzamos a conectar vamos a decir, nuestros aparatos que necesitemos para darle mantenimiento a este equipo, ¿verdad? Que vienen siendo equipos de aire acondicionado y otro tipo de equipos. Ya vamos acercándonos al final de este video. A continuación tenemos la sección 210.65, sala de juntas o reuniones. Cada sala de reuniones de no más de 93 metros cuadrados, 1000 pies cuadrados, este número es importante que lo recomienden. También, bueno, una vez que entremos en otros temas como controles y alumbrado, ahí también lo vamos a usar bastante. Que no sean unidades de vivienda, deben de tener tomas de corriente para contactos de 125 volts, de 15 o 20 amperes. Aquí nos dan la libertad de usar de 15 o 20 amperes, dependiendo de la capacidad del equipo. Las salidas se instalarán de acuerdo con la sección 210.65 cuando una sala o espacio cuente con particiones móviles, el tamaño de cada sala se determinará con la partición en la posición que resulte en la sala de reuniones de tamaño más pequeño. El número de contactos requeridos, incluidas las salidas de piso y las salidas de contactos en muebles fijos, no debe ser inferior a lo determinado en esta sección 210, 65, B1 y B2. Aquí las explicamos, miren. En el inciso 1, salida de contactos en paredes fijas. El número requerido de tomacorriente se determinará de acuerdo con 210.52 A1 a A4. Se permitirá que estas salidas de contactos se ubiquen según lo determinado por el instalador, el diseñador o el propietario del edificio. Recuerden, aquí todavía estamos hablando de la sala de juntas o reuniones, ¿ok? Entonces, aquí, otra vez, el propietario del equipo, el administrador o el instalador, el diseñador, tiene la libertad de escoger dónde irán estas salidas, dependiendo del equipo que se va a utilizar. Y nos dan algunas dimensiones. Una sala de reuniones con una dimensión de 12 pies o más en cualquier dirección y que tenga un área de piso de al menos a 20 metros cuadrados, 215 pies cuadrados, debe tener al menos un contacto. Entonces, por cada 20 metros cuadrados o 215 pies cuadrados, al menos un contacto. Otra vez, si ocupamos más porque tenemos más equipos, bueno, vamos a instalar más, ¿verdad? Entonces, ese es el requerimiento mínimo que tenemos que cumplir aquí en nuestras salas de reuniones. Ubicado a una distancia no menor de 6 pies de cualquier pared fija por cada, otra vez, 20 metros cuadrados o fracción. Entonces, estos son los requerimientos para nuestras salas de reuniones. También tiene requerimientos con respecto a la iluminación. Los puntos de iluminación se deben instalar de acuerdo a estas especificaciones. El interruptor o dispositivo de control montado en la pared no debe depender exclusivamente de una batería. O sea, es muy importante. A menos que se proporcione un medio para energizar automáticamente los tomacorrientes de iluminación en caso de falla de la batería. Yo casi nunca me encuentro con esto, ¿eh? Pero bueno, nos hacen la observación. Unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, los enchufes de iluminación
Esto ya no es para nuestras salas de reunión, esto es en general, ¿ok? Para que quede claro. Unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, los enchufes de iluminación deben instalarse de acuerdo con 210.70 A1 y A2. Entonces, en este caso, las salidas para nuestras luces. Aquí les quiero hacer un comentario. Aquí en Estados Unidos, cuando ustedes rentan un apartamento o una casa, pero más en los apartamentos, se van a dar cuenta de que al entrar a los cuartos hay un switch, pero muchas veces no van a ver ustedes luces en el techo del cuarto, ¿verdad? En el ceiling, decimos aquí. Entonces, es por este requerimiento. Simplemente todo lo que es requerido es que tengamos un switch y un outlet que nos proporcione un outlet que esté controlado por este switch para poder encender una lámpara de pie, de esas que se ponen a un lado de los contactos. Y eso ese es el requerimiento mínimo. Claro, muchas personas nos gusta que esté bien iluminada, vamos a decir, nuestros cuartos, y podemos instalar más luces, ¿verdad? Y podemos instalar más switches también, pero esto es lo mínimo. Entonces, miren, unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, los enchufes de iluminación deben instalarse de acuerdo con estas reglas. Habitaciones habitables, cocinas, áreas de lavandería, baños. Se debe instalar al menos una salida de iluminación controlada por un dispositivo de control, un switch, en la pared, listado en cada habitación habitable, cocina, área de lavado y baño. El dispositivo de control montado en la pared debe ubicarse cerca de una entrada a la habitación en una pared. Pues sí, a un lado de la puerta, ¿verdad? Entonces ahí es donde normalmente ubicamos nuestros switches, pero como ven, las condiciones mínimas, los requerimientos mínimos son básicos, simplemente un contacto controlado por un switch, donde podamos conectar nosotros una lámpara que nos ilumine el área en donde vamos a entrar, a estar habitando. Habitaciones o suites para huéspedes. En hoteles, moteles, ocasiones similares, las habitaciones o suites de huéspedes deben tener al menos una salida de iluminación. Es prácticamente lo mismo. O algún dispositivo de control instalado en la pared que esté homologado, instalado en cada habitación o baño, que es normalmente lo que encontramos en los hoteles, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener ahí nuestro switch y este debe de controlar alguna luz, alguna manera de iluminar esta área. Ahora, para todas las ocupaciones en general, para áticos y espacios subterráneos, cuartos de servicio, sótanos, se debe instalar al menos una salida de iluminación que contenga un interruptor o esté controlada por un interruptor de pared o un dispositivo de control homologado montado en la pared, donde estos espacios se utilicen para almacenar equipos que requieran servicios. Básicamente, cualquier área de estas tiene que tener su propio switch que controle una luz. Deberá haber un punto de control en cada entrada que permita el acceso al ático y al espacio subterráneo, al cuarto de servicio, al sótano. Cuando se instale una salida de alumbrado para equipos que requieran servicio, la salida de alumbrado debe instalarse cerca del equipo. Hay que ser lógico, ¿verdad? En esto, donde se pueda ver, estar accesible cerca del equipo. Y bueno, con esto terminamos con este artículo. Es el artículo 210, como ven ustedes, es bastante extenso y de aquí en adelante la mayoría de los artículos de estos capítulos, del capítulo 2, 3 y 4, serán de este tipo. Entonces, vamos a hacer bastantes videos porque sí es muy extenso, es difícil de cubrir
de cubrir los capítulos, los artículos de la manera que lo hacemos, de esta manera tan detallada, porque toma bastante tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Pero poco a poco lo vamos a lograr. Entonces, si no entendieron alguna de las partes que tocamos en este video, básicamente nos enfocamos, o en este caso, el artículo 210 se enfocó en cómo, dónde podemos nosotros o debemos nosotros de instalar nuestros contactos, nuestros tomas de corriente y también las salidas de iluminación. Es muy importante. Poco a poco vamos aclarando nuestras dudas, nuestras preguntas. Espero que este video les haya servido y no te pierdas el próximo video. También va a estar muy interesante. Vamos a entrar ya de lleno a lo que son los cálculos, ¿verdad? De nuestros alimentadores, de nuestras cargas. Entonces, es lo que sigue. Hasta el próximo video.